es un gusto participar en este conversatorio que, con el tema eh, que se inserta en nuestras líneas de investigación del seminario, las competencias municipales y la gestión del desarrollo, nos va a exponer el doctor Francisco Arce Moguel, a quien le doy la más cordial bienvenida a esta sesión del seminario y comenzaría pues mencionando su currículum. El doctor Arce Moguel está formado profesionalmente como economista, tiene el grado de doctor en ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable por el Colegio de la Frontera Sur. Es maestro en estudios regionales y máster en estrategias territoriales y ambientales en el medio local por el Instituto de Desarrollo Local de la Universidad de Huelva en Andalucía, España. Es egresado del programa de formación internacional del Waite Center for Development Studies del Estado de Israel y de la estrategia de formación para autoridades y funcionarios extranjeros del Instituto Nacional de Administración Pública de España. Se ha desempeñado como consultor en temas de desarrollo local sustentable con enfoque de género, colaborando con organismos multilaterales, agencias de cooperación y gobiernos municipales. El doctor Arce es el responsable coordinador del proceso de verificación de la guía consultiva de desempeño municipal en el Estado de México desde el año 2019. Esta guía es una iniciativa, un modelo de apoyo al desarrollo municipal que permite la identificación de áreas de oportunidad para el desarrollo a partir del autodiagnóstico que realizan los municipios. Para el caso de nuestra entidad federativa participan el INAFED, participa la Secretaría de Desarrollo Municipal del Gobierno del Estado y el Colegio Mexiquense. El doctor Arce también es investigador asociado del Seminario de Estudios Estratégicos en el Colegio Mexiquense. Es decir, que pues es un colega nuestro, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, posee experiencia docente y ya ha participado en alguna de las actividades del seminario antes, como el coloquio de género en el que trabajamos hace algunos años. Le doy la más cordial bienvenida y le agradezco que haya aceptado la invitación que le formulamos para participar en el seminario. Muchas gracias, Francisco, muy bienvenido a la sesión y pues estamos atentos a tu intervención. Muchas gracias, doctora. Si me lo permiten, voy a compartir la pantalla para utilizar una presentación que tengo para esta sesión. Un segundo. Muy bien. Un segundo, por favor. Ok, ya tenemos a la vista la presentación, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, antes que nada, buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer la amable invitación de la doctora Gloria Guadarrama para compartirles en esta reunión del Seminario de Instituciones, Sociedad Civil y Políticas Públicas algunos esbozos sobre el papel de las competencias municipales
en la gestión del desarrollo local en los municipios mexiquenses. Buena parte de la información empírica que utilizamos para esta presentación es el resultado de una parte del trabajo que realizamos de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, que, como ya lo comentaba hace unos minutos la doctora Guadarrama, es un programa impulsado por el INAFET y que en el Estado de México nos corresponde una parte que tiene que ver con la verificación de las actividades que realizan los municipios. Este programa lo hemos coordinado desde el año 2019 con una copiosa participación de municipios. Hemos tenido en promedio durante estos años 90 municipios. Hemos llegado, este año es en el que tenemos una participación más copiosa, tenemos 113 gobiernos municipales participando en el programa. Basta decir que a nivel nacional el Estado de México es la entidad que presenta más municipios dentro de este programa, que es un programa voluntario. Los municipios, los ayuntamientos que participan lo hacen bajo la convicción de que es un proceso que puede apoyarlos para identificar áreas de mejora. Y bueno, el Estado de México en estos 4 años ha sido la entidad que ha presentado más municipios. El primer año éramos 94 en el Estado de México, de 500, y siempre hemos tenido una participación a nivel nacional entre el 15 o el 20% de municipios, y esta es una actividad que se realiza de manera donde interactuamos tanto gobiernos municipales como el INAFET y algunas instituciones de educación superior que nos encargamos de trabajar de cerca con los gobiernos municipales. En este caso, el Colegio Mexiquense ha sido durante estos años la institución que ha atendido más municipios. Regularmente algunos estados como Tabasco, por ejemplo, que tiene menos de 20 municipios, llegan a ser hasta 5 universidades las que hacen esta actividad, mientras que en el Estado de México nosotros nos hacemos cargo de atender a todos los municipios que participan. Este es un proceso que implica 8 áreas las que tienen que ver con las actividades de los gobiernos municipales, y bueno, nos ha permitido este proceso conocer de cerca algunos temas de la agenda municipal. Como sabemos, el Estado mexicano moderno es el resultado de una evolución histórica que transitó de una monarquía a una república y que pasó simultáneamente de federal, central, hasta quedar como ahora lo dispone la Constitución Federal en su artículo 40, que establece que el Estado mexicano se constituye como una república representativa, democrática, federal, integrada por estados, y a su vez estos estados, de acuerdo al artículo 115, se constituyen por municipios, ¿no? Este es el modelo con el que opera nuestro sistema mexicano, y es en este donde se pueden identificar el papel que juegan los municipios, ¿no? El municipio, como sabemos, es un espacio territorial de carácter político y administrativo que cumple funciones de descentralización y que se encuentra enmarcado dentro de una entidad de mayor categoría que se conoce como Estado, ¿no? Basta decir que para Ignacio Burgoa, además de estas características, se deben de identificar 2 aspectos importantes que cumplen los municipios. En primer lugar, la autonomía, que tiene que ver con esa capacidad que poseen los municipios de definir sus propios reglamentos de acuerdo al margen y competencias que establecen las legislaturas locales, y a la capacidad que tienen los mismos municipios de elegir a los titulares de sus organismos administrativos. La otra facultad que es inherente a los municipios, de acuerdo a Burgoa Orihuela, es la autarquía. Esto tiene que ver con que se trata de un órgano, de que el órgano municipal tiene la capacidad de satisfacer sus necesidades de materia política, económica, social y cultural,
y a su vez debe de tener la capacidad de solventar los problemas que enfrenta en cada uno de estos ámbitos. La autonomía y la autarquía son características que deben de diferenciar a un municipio de otros entes y órganos de representación y gobierno. Bajo esto debemos de entender que un conglomerado de población que forma parte de un Estado sin que cuente con un orden jurídico, una organización política, no se le puede reconocer las facultades de autonomía y autarquía y por lo tanto no puede considerarse como municipio, ¿no? A su vez, es importante considerar que nuestra Constitución califica al municipio como libre y sin embargo esta libertad es realmente relativa, ya que los ayuntamientos están sujetos necesariamente a una serie de disposiciones en materia administrativa que es encargo de las legislaturas estatales disponer. Ahora, cuando hablamos del concepto de competencias, nos referimos a una serie de atribuciones que le corresponden a los ayuntamientos de acuerdo necesariamente con el marco legal que establecen las leyes federales y estatales, ¿no? Entonces, las competencias son ese ámbito de atribuciones que les son asignadas a una entidad pública. Hay que considerar también que las competencias tienen dos magnitudes. En primer lugar, como menciona Catalina Victory, el poder político o jurídico que establece los márgenes en los cuales puede operar un gobierno municipal y, por otro lado, las posibilidades materiales y presupuestales que son necesarias para poder ejecutar cada una de las competencias. Hay que entender también que las funciones constitucionales que ejerce el gobierno municipal se circunscriben, de acuerdo al artículo 115, a la prestación de servicios públicos, a la construcción y mantenimiento de la obra pública y al ejercicio de las funciones propiamente dichas. Estas funciones públicas de los ayuntamientos son esas actividades que son propias del ejercicio del poder público y que solamente puede realizar un ente de gobierno y que además son indelegables e intransferibles a la sociedad civil. En el caso muy específico de los municipios, son la seguridad pública y la actividad reguladora del desarrollo urbano. En México, la descentralización administrativa estableció durante varios procesos una serie de transferencias, un proceso de transferencia más bien de competencias condicionadas a ciertas atribuciones y con recursos etiquetados. Y por otro lado, un proceso más bien de desconcentración que en la práctica representó mayores oportunidades para el desarrollo de capacidades de los gobiernos locales. En México, en el recorrido de este siglo, podemos observar un proceso que ha oscilado entre la delegación de competencias y mayores recursos para municipios y a su vez, más o menos del 2010 para acá, un proceso de recuperación de funciones públicas del gobierno federal en detrimento de los gobiernos locales. Este proceso de ida y vuelta ha establecido condiciones muy complejas para los gobiernos municipales en México. Si revisamos las competencias tradicionales que realiza un municipio, pues tenemos, como les comentaba, los servicios públicos, el ordenamiento territorial y la seguridad pública, que son actividades que los gobiernos municipales han realizado más o menos desde las reformas que se hicieron al artículo 115 en 1983. Además de estas competencias tradicionales, tenemos una serie de competencias como de segunda generación que tienen que ver más con un proceso de innovación, con un proceso de desarrollo de capacidades más complejas que en algunos casos se podrían resumir en las políticas locales que realizan algunos gobiernos municipales para generar procesos
de competitividad y de marketing territorial. De igual manera, podemos observar en algunos casos actividades para el fortalecimiento de los servicios educativos, políticas de tipo relacionadas con la atención a los servicios de salud, promoción de vivienda social y finalmente dos, que son las que nosotros hemos podido evaluar a lo largo del proceso de la guía consultiva, que tiene que ver con la gestión del desarrollo económico y con la implementación de acciones para reducir el efecto del cambio climático. Como sabemos, la gestión del desarrollo económico no es una competencia que venga dada a los municipios porque esté establecido en el artículo 115. En el artículo 115 no se establece ninguna facultad, ninguna competencia para los municipios en materia de gestión del desarrollo económico y sin embargo es una competencia que muchos gobiernos municipales vienen realizando en mayor o en menor medida y con mejores o con resultados a veces bastante escuetos, ¿no? Ahora si nos vamos a revisar las competencias tradicionales que un gobierno municipal realiza en nuestro país y en el caso muy particular del Estado de México, nos centramos en la gestión del territorio. La gestión del territorio es una facultad, como les comentaba, que solamente pueden realizar los gobiernos municipales, no pueden transferirse a los particulares y es una competencia que les permitiría a los gobiernos municipales poder incidir y poder definir líneas estratégicas sobre sus territorios, sobre sus demarcaciones para favorecer o para privilegiar algunos aspectos. Uno de los instrumentos, como sabemos, para que un gobierno, un ente de gobierno pueda realizar una actividad, esta tiene que estar normada institucionalmente. La forma en que los gobiernos municipales inciden sobre la gestión del territorio es a través de dos instrumentos legales. En primer lugar, los programas de ordenamiento ecológico local y en segundo lugar, los planes de desarrollo urbano municipal. En el caso de los programas de ordenamiento ecológico local, tenemos claro que este es un instrumento legal que tiene como objetivo regular el uso del suelo y las actividades productivas de cada área localizada dentro de los límites de los centros de población y debe de considerarse una visión de sustentabilidad que debería, en un escenario favorable, permitir la permanencia de ciertos esquemas de conservación de los recursos ambientales con los que cuenta cada municipio. Y sobre todo también una consideración acerca de la eliminación de algunos riesgos que tienen que ver con los recursos naturales con los que cuenta un municipio. En el Estado de México, estos programas de ordenamiento ecológico local prácticamente son obsoletos. La normatividad que establece el INAFED les da una antigüedad a estos documentos de 5 años y de los municipios que tenemos en el Estado de México que cuentan con este instrumento para regular el uso del territorio en sus municipios, pues todos son obsoletos. No tenemos ningún municipio que tenga sus planes, sus programas de ordenamiento ecológico local actualizados. O sea, los municipios que lo tienen, que bueno, hay que reconocerlos, que en algún momento hicieron el esfuerzo, ya cuentan con documentos que en este momento son obsoletos. Después de 5 años, dada la dinámica del desarrollo urbano, cualquiera de estos instrumentos después de 5 años se tiene que actualizar, se tiene que revisar, se tiene que rediseñar. No nos podemos imaginar un municipio como Ecatepec o Chalco, con la dinámica urbana que tienen, que mantengan instrumentos de más de 5 años vigentes. Los programas de ordenamiento ecológico local son documentos que requieren un proceso de diseño
con ciertas calificaciones técnicas que no todos los gobiernos municipales tienen. Regularmente este es un servicio caro que se contrata a despachos o que en algunos casos se establecen convenios con universidades para apoyar a los gobiernos municipales en esta tarea, y al final estos programas tienen que pasar por una serie de filtros, por una serie de procesos hasta que finalmente se publican en Gaceta. Entonces no es un proceso que un gobierno municipal pueda establecer de la noche a la mañana, es un proceso que tiene ciertas características y que no siempre es fácil de completar. Por eso observamos que en el Estado de México únicamente estos municipios cuentan con su programa y todos son obsoletos. El otro instrumento para la gestión del territorio son los programas de desarrollo urbano municipal. Los programas de desarrollo urbano municipal de igual manera tienen una vigencia para el INAFED de 5 años. Después de esto ya pierden valor de uso y se les considera en proceso de obsolescencia. Y en el Estado de México tenemos 21 municipios que sí cuentan con programas de desarrollo urbano municipal dentro de esta vigencia de 5 años, algunos inclusive publicados este mismo año. Y aparte de estos municipios, que hay que reconocerlos, que hay que reconocer que varios de los municipios de la zona metropolitana de Toluca cuentan con este instrumento, como son Calimaya, Toluca, Metepec, y desafortunadamente no son todos los que deberían de tener este instrumento. Tenemos un sector de municipios que tienen entre 6 y 10 años con este instrumento, que ya son obsoletos, pero bueno, todavía algo se podrá recuperar. Recordemos que estos instrumentos se actualizan porque la dinámica urbana en los municipios, sobre todo los municipios que tienen una presión inmobiliaria muy alta, la dinámica es importante, ¿no? El Plan de Desarrollo Urbano Municipal es un instrumento para orientar el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial del municipio, y que debe de determinar la política, la estrategia y las secciones de desarrollo urbano, y la manera en que funciona es a través de la zonificación y de la identificación de uso de suelo de las distintas zonas de la mancha urbana de cada uno de los municipios. Entonces, tenemos 21 municipios con sus programas actualizados, 15 municipios que tienen sus programas con una antigüedad de entre 6 y 10 años, y finalmente pues tenemos al resto del estado con programas que tienen más de 10 años, algunos municipios que cuentan con una dinámica urbana muy importante, no han actualizado sus programas desde hace más de 10 años, y finalmente tenemos unos cuantos municipios, estos sí son municipios pequeños, que definitivamente no cuentan con un plan de desarrollo urbano municipal. Adiciona esto que nos permite observar que, a pesar de que la competencia que tienen asignada a los municipios desde el artículo 115 para la gestión del territorio, deciden simplemente no ejercerla por diversas razones. O sea, un gobierno municipal podría establecer una serie de estrategias, una serie de puntos sobre los cuales establecer líneas de acción. Sin embargo, lo que observamos es que nuestros municipios en el Estado de México, sobre esta competencia, sobre esta facultad que tienen, deciden en muchos casos no ejercerla, ¿no? La otra competencia asociada a los gobiernos municipales es la que se conoce como la reglamentación. O sea, los gobiernos municipales deben de expedir, además de su bando de policía y buen gobierno, reglamentos que regulen distintos aspectos del contexto local. O sea, un reglamento es un ordenamiento legal expedido por el ayuntamiento que puede ser de carácter interno para definir el funcionamiento del gobierno local o para establecer características de la administración pública local, pero también los reglamentos pueden regular la prestación de los servicios públicos, y finalmente estos ordenamientos pueden encargarse de regular las actividades de los particulares en el ámbito territorial del municipio.
Es decir, un gobierno municipal a través de estos instrumentos tiene la capacidad de favorecer o de establecer las reglas bajo las cuales van a operar los distintos actores económicos que están presentes en su territorio. Hay que considerar que los reglamentos no son únicamente una norma jurídico formal, sino son instrumentos de gobernación con una dimensión política, económica, social y cultural que pueden impactar directamente en la vida de los vecinos de un municipio. La reglamentación debe de responder a la realidad y a las condiciones de cada territorio. No puede ser y no debe ser un copy-paste que se repliquen en las mismas normas de forma heterogénea en una región o una entidad, porque tenemos clara la heterogeneidad con la que se vive en una entidad como el Estado de México, donde convivimos vecinos en zonas metropolitanas y en pequeños y medianos poblados que pueden estar dedicados a actividades agropecuarias de bajo uso de tecnología, o como se puede observar en algunos municipios del sur de la entidad, o en otros casos, municipios dedicados a la agricultura de alta tecnología, como son los productores de flores en Villa Guerrero. El INAFET y el INEGI establecen una serie de reglamentos que consideran básicos, que son los indispensables que debería de tener todo gobierno municipal, y además una serie de reglamentos que se conocen como complementarios. En la actividad que nosotros realizamos de verificación de la actividad de los gobiernos municipales, nos encontramos que hay muchos gobiernos municipales que no cuentan ni siquiera con los reglamentos que se consideran básicos y mucho menos de los que podrían ser complementarios. Por ejemplo, Gerardo Zamora señala que existen campos de gestión tradicionales y otros modernos. Los campos de gestión tradicionales son en buena medida estos básicos que tienen que ver con la prestación de servicios como el agua potable, la recolección de residuos sólidos, la regulación de comercios y centros de abasto, la vida diaria o la organización del gobierno municipal, algunas normas preventivas relacionadas con seguridad pública y los campos de gestión más innovadores tendrían que ver con la planeación y el desarrollo económico, el ordenamiento territorial y uso de suelo, el desarrollo urbano, los fraccionamientos, participación ciudadana, ecología, medio ambiente, protección civil, comunicación y transparencia, rendición de cuentas. O sea, es prácticamente las posibilidades que tienen los municipios de incidir sobre este tema son muy amplias, aunque claro, es importante establecer que existen límites sobre las competencias de reglamentación. O sea, por ejemplo, un municipio no puede decretar exenciones fiscales, no puede establecer toques de queda o límites a la libertad de tránsito u otras medidas que afecten a las libertades de las personas. Sin embargo, en 2020, cuando la pandemia estaba por COVID-19 estaba en su punto más álgido, en muchos municipios de distintas entidades del país, del norte y del sureste sobre todo, algunos gobiernos municipales emitieron algunas disposiciones que establecían límites a la libertad de movimiento, establecieron fronteras al entrar en las entradas de las cabeceras municipales. Sin embargo, bueno, este tipo de acciones definitivamente no son del todo, no se apegaban a ninguna norma, ¿no? Finalmente, creo que es importante dejar en claro que la reglamentación es una potestad municipal, pero no una obligación. De modo que un ayuntamiento puede decidir reglamentar ciertas materias que son especialmente importantes en su contexto concreto y no hacerlo respecto de otras para las cuales se aplican las leyes estatales. Bajo este principio, nosotros hemos identificado que algunos gobiernos municipales no cuentan con reglamentos de catastro o de edificaciones con normas ecológicas y en ambos casos se rigen por la normatividad estatal, en primer caso, o la federal para términos de las leyes de edificaciones,
y de ninguna manera podemos decir que estas administraciones se encuentran fuera de la legalidad. Sin embargo, resulta de especial interés tratar de entender cómo algunos municipios metropolitanos que presentan una dinámica inmobiliaria sumamente feroz simplemente omiten reglamentar su catastro o prefieren no publicar una ley de edificaciones que regule las construcciones de fraccionamientos en su demarcación territorial. Hay que entender que esta competencia reglamentaria de los gobiernos municipales no se ve impedida por temas financieros o presupuestales. Hay que entender que asociada a las competencias, a las nuevas competencias que pueden asumir los gobiernos municipales o a las competencias tradicionales, tiene que haber un respaldo financiero, un respaldo presupuestal que les permita cumplir con este tipo de actividades de manera correcta. Sin embargo, para este ejercicio quise presentar estos dos casos. Por un lado, las competencias que tienen que ver con el ordenamiento del territorio, que sí son costosas en el sentido de que no es barato el diseño de un plan de desarrollo urbano o de un plan de ordenamiento ecológico territorial. En ambos casos, muchos de los municipios con los que nosotros hemos trabajado no cuentan con las competencias, no cuentan más bien con las capacidades técnicas ni con el personal especializado como para hacer este tipo de tareas y tienen que contratarlo y son costos elevados y requiere tiempo. Sin embargo, en el tema de la reglamentación, no. Esta es una competencia que no le implica una inversión a los gobiernos municipales. O sea, diseñar un reglamento es una actividad que pueden hacer holgadamente las áreas jurídicas que operan en todos los gobiernos municipales y sin embargo, en algunos casos seguramente por temas políticos y en otros por muy distintas razones, los gobiernos municipales deciden no ejercer esta facultad reglamentaria y quedarse aplicando las mismas reglas que operan para el resto del Estado, renunciando a esta posibilidad de incidir en la situación de su territorio, ¿no? Para ir cerrando estas reflexiones, estos esbozos sobre las competencias de los municipios, quisiera traer algunos fragmentos de distintos autores que nos permiten en un momento dado establecer un marco sobre cómo podría en un momento dado un gobierno municipal ejercer este tipo de competencias e incidir sobre las condiciones de desarrollo de cada uno de sus municipios, ¿no? Para empezar, retomando Alburquerque, este autor plantea que el diseño de estrategias de desarrollo local debe tener como principio el esfuerzo colectivo y del territorio en conjunto. Es decir, que si los gobiernos municipales recuperan cada una de las ideas, cada uno de los planteamientos de los habitantes en su territorio, estas propuestas van a tener la posibilidad de consolidarse y de generar resultados benéficos, ¿no? Además, retomando a Cuervo y a Matos, hay que considerar que en territorios con procesos divergentes como el Estado de México, es importante la intervención de los gobiernos municipales y las autoridades que permitan definir estrategias que tengan como base los principios de sustentabilidad ambiental y sobre todo de reducción de las brechas sociales, buscando que estos beneficios que ofrece el progreso técnico disminuyan en gran medida las tensiones que se generan en los distintos territorios moviendo flujos migratorios. En nuestro estado tenemos una disparidad muy importante sobre las condiciones de desarrollo y sobre las condiciones de vida que tienen los habitantes, por ejemplo, en el Valle de México, en todos estos municipios conurbados a la Ciudad de México, las condiciones de vida y las posibilidades que tienen de emplearse las personas que viven en esos territorios distan mucho de las condiciones en las que pueden estar viviendo los habitantes del Estado de México en los municipios que se encuentran colindando con Guerrero, en el sur de la entidad.
Además, consideramos que los gobiernos municipales deben de desarrollar las capacidades institucionales necesarias que les permitan necesariamente pasar de una entidad administradora de servicios públicos a un organismo que planifique y gestione el desarrollo local. Uno de los cambios importantes de las adecuaciones al artículo 115 que se hizo en los 90, a finales de los 90, fue precisamente cambiar la facultad de los municipios de administradores a gobernadores. Antes de esta modificación, en el artículo 115, el enunciado decía que los municipios que los gobiernos municipales administraban las condiciones de vida de sus municipios. Y posterior, si leemos actualmente el artículo 115, dice que gobierna. Y esta facultad de gobernar tiene que ver con una idea que se circunscribe no solo a la prestación de servicios, que necesariamente tienen que ser servicios públicos de buena calidad. No podemos imaginarnos un municipio que genere condiciones de desarrollo con servicios públicos en mala calidad, o con vialidades deterioradas, o con condiciones de seguridad que no son las más óptimas. Bajo esta lógica, los gobiernos municipales tienen que pasar, dar el salto de ser solamente administradores de los servicios públicos a gestores de desarrollo, que esto no es algo necesariamente sencillo, pero en este trabajo que nosotros hemos hecho a lo largo de este proceso, hemos identificado algunos gobiernos municipales que sí tienen dentro de la agenda algunas líneas que les permiten desarrollar capacidades, desarrollar condiciones de funcionamiento más óptimos, y esto al final debe de reflejarse hacia la ciudadanía. Y obviamente hay que considerar que detrás de una buena idea, detrás de una política interesante, es importante contar con recursos presupuestales para poder hablarla y para poder cumplirla, ¿no? Las buenas ideas, los buenos deseos no necesariamente se van a cristalizar en políticas eficientes si no vienen acompañadas de recursos, si no vienen acompañadas de un presupuesto acorde. Bajo esta lógica, bajo este esquema, es importante reconsiderar, por ejemplo, estos municipios que no tienen su catastro trabajando de manera eficiente. Lo que hacen es depender exclusivamente de las transferencias y de los recursos que vienen del gobierno estatal y federal, que bajo las nuevas políticas que están recentralizando actividades, lo que se avisora es que estos recursos van a ir mermando. Los gobiernos municipales que no trabajan por buscar una independencia financiera difícilmente tienen la capacidad para poder impulsar propuestas o políticas locales propias. Bueno, y finalmente quiero dejar aquí sobre la mesa este párrafo grande escrito por Alberto Enríquez, que es un resumen muy interesante sobre lo que este autor considera como desarrollo local, porque habla sobre esta concertación entre los agentes y las fuerzas que interactúan en el territorio, o en este caso en el ámbito del municipio, y que deben de servir para impulsar una participación permanente, creadora, responsable de ciudadanas y de ciudadanos, con un proyecto común de desarrollo que debe incluir generación de crecimiento económico, equidad, cambio social y cultural, sustentabilidad ecológica, enfoque de género, equilibrio espacial y territorial. ¿Y para qué? Pues simplemente para elevar la calidad de vida de cada familia, ciudadano y ciudadana que viva en ese territorio, y así pues, contribuir al desarrollo del país, enfrentando de manera adecuada los retos de la globalización y las transformaciones de la economía internacional. Todo esto nos permitiría identificar que esta idea del desarrollo local es una idea compleja, es una idea donde debemos de considerar el papel que están jugando nuestros gobiernos municipales, pero evidentemente el papel que debemos de jugar cada uno de los habitantes de un entorno municipal, donde debemos o deberíamos de estar incidiendo
colaborando y participando en la toma de decisiones. Los gobiernos municipales son gobiernos ciudadanos. El principio básico del ayuntamiento es esa idea del ciudadano que presta un servicio a la comuna durante un periodo determinado y al concluir ese periodo pues debe de regresar a seguir haciendo las actividades que comúnmente hacía. Esta figura es bastante idílica de lo que es un ayuntamiento en nuestro país a raíz del incremento considerable que se dio a los recursos que llegaron a los municipios. Es una figura que se fue trastocando y desafortunadamente en muchos casos nuestros funcionarios municipales, nuestras autoridades buscan todos los medios para quedarse más tiempo y dejan de lado esta idea del vecino que cumple con un servicio periódico y que regresa a sus actividades y se convierten más bien en políticos de carrera. Esto no quiere decir que no sea necesario que en los ayuntamientos tengamos servidores públicos de carrera, pero estos servidores públicos de carrera son un staff técnico que es necesario que tengan los ayuntamientos, pero aparte de estos hay una élite política que son los que deberían de estarse renovando constantemente y que en los últimos años también tiene que ver con las leyes que tenemos a favor de la reelección. Bueno, pues tenemos ya una élite política en muchos municipios que se están perpetuando y bueno, lejos de ser un punto que favorezca las condiciones de desarrollo, en algunos casos más bien interfieren en estos procesos. Y bueno, esto sería básicamente todo lo que quería comentarles. Como decía, son una serie de esbozos y de bosquejos sobre el papel que juegan las competencias municipales y que podrían estar apuntalando o no condiciones de desarrollo local en cada uno de nuestros gobiernos municipales. Agradecemos a Francisco el haber compartido la expertise que tiene en el análisis de la guía consultiva del desempeño municipal, el haber compartido los datos de lo que se ha ido encontrando en el Estado de México, en el caso del Estado de México, y haberlo ubicado en este ámbito de las competencias municipales. Me parece, como en otros trabajos que el seminario ha desarrollado, que el Estado de México es un buen ejemplo de lo que el país también integra en términos de las competencias de los municipios. Vemos un panorama amplio de disparidad, de rezago, y me parece que esto es importante tenerlo en cuenta en las líneas que trabajamos en el seminario. Una visión generalmente cercana a lo que sucede en el Estado, al acontecer del Estado político, económico, social, pues es base indispensable para ampliar el conocimiento en las ciencias sociales. Le agradecemos mucho a Francisco la exposición. Cerraríamos esta etapa de la sesión para pasar a un